Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Cuando abrí aquel viejo diario cubierto de polvo, no tenía idea de que mi vida entera estaba a punto de cambiar. Lo que leí allí no solo destruyó la imagen que tenía de mi madrastra, sino que también me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. Y lo peor de todo, ella nunca vio venir lo que estaba por suceder. Hola, mi nombre es Miranda. Hace unas semanas, mientras organizaba el ático de mi casa, encontré una caja vieja escondida detrás de varias maletas. Era una de esas cajas de madera con cerradura, cubierta de polvo y con los bordes desgastados por el tiempo. No recordaba haberla visto antes, lo que me pareció extraño, ya que había revisado el ático muchas veces antes. La curiosidad me ganó, así que la bajé con cuidado y me senté en el suelo, rodeada por el olor a madera vieja y humedad. Con un destornillador logré forzar la cerradura, y al abrirla, me encontré con una colección de recuerdos que parecían sacados de otra vida. Había fotos antiguas de mis padres, cartas amarillentas y, entre todo, un cuaderno de tapa dura con el nombre de mi madre en la portada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era su diario. Me quedé mirando el cuaderno durante varios segundos. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 6 años, en un accidente de auto. Nunca tuve la oportunidad de conocerla realmente, solo los recuerdos borrosos de su voz y su aroma. Había crecido con mi padre y, poco después, con Julia, la mujer que se convirtió en mi madrastra. No siempre nos llevamos bien, pero con el tiempo aprendí a tolerarla. Porque este diario estaba escondido. Que había en sus páginas que nadie quería que viera. Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrí. La letra de mi madre estaba un poco desvanecida, pero aún era legible. La primera entrada era de cuando yo tenía apenas unos meses de nacida. Describía la felicidad que sentía por haberme tenido, como yo era su milagro y lo mucho que amaba a mi padre. Sus palabras eran cálidas, llenas de amor. Pero conforme pasaba las páginas, el tono cambiaba. Empecé a notar una sensación de inquietud en su escritura. Mencionaba a una persona que no reconocí al principio. Hoy Julia volvió a llamarlo. No sé qué pensar. ¿Por qué insiste en acercarse tanto a él? Ya no es su problema, ya no debería estar aquí. Leí el nombre una y otra vez. Julia. Mi cuidadora. Julia era mi madrastra. ¿Por qué mi madre hablaba de ella antes de morir? Seguí leyendo, pasando páginas cada vez más rápido. Las entradas dejaron de ser sobre mi infancia y se convirtieron en cartas de preocupación, de angustia. Mi madre sospechaba que mi padre le ocultaba algo, que había secretos que la dejaban fuera de su propia familia. Una página en particular me hizo detenerme. Hoy encontré un recibo de hotel en su abrigo. No quise revisarlo, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Era de hace una semana. Y lo peor es que el nombre de Julia estaba en la factura. El aire en el ático se volvió sofocante. ¿Julia y mi padre tenían una relación antes de que mi madre muriera? Eso no podía ser cierto. Toda mi vida pensé que Julia llegó después, que fue un apoyo para él en su duelo. Pero el diario contaba otra historia. Mis manos temblaban al pasar las páginas. Había anotaciones llenas de rabia contenida, de tristeza, de una mujer que se daba cuenta de que su matrimonio se estaba desmoronando sin poder hacer nada. Y luego, encontré la última entrada. Si algo me pasa, quiero que mi hija sepa la verdad. Quiero que sepa quién es realmente Julia. El diario se me cayó de las manos. Mi madre no solo había sospechado de Julia. Temía por su vida. Las primeras menciones de Julia en el diario parecían inofensivas, como si mi madre la considerara solo una conocida más de mi padre sin mayor importancia en sus vidas. Al principio, hablaba de ella con un tono neutral, describiéndola simplemente como una mujer que trabajaba en la misma empresa y con quien mi padre compartía algunos proyectos ocasionales. Pero a medida que avanzaba en las páginas, me di cuenta de que la actitud de mi madre hacia Julia comenzó a cambiar lentamente, pasando de la indiferencia a la incomodidad y luego, finalmente, al temor. Las entradas empezaron a volverse más densas y cargadas de dudas, como si mi madre estuviera escribiendo para intentar convencerse de que todo estaba bien cuando en realidad algo dentro de ella gritaba lo contrario. Mencionaba que Julia llamaba a mi padre con frecuencia fuera del horario laboral, a veces en la noche, y que esas conversaciones siempre terminaban en susurros y respuestas evasivas cuando mi madre preguntaba de qué se trataban. Luego, comenzaron las salidas inesperadas de mi padre sin ninguna explicación coherente, y la tensión en la casa se volvió insoportable para ella. La entrada que realmente me hizo sentir un nudo en el estómago describía un momento que mi madre nunca pudo sacarse de la cabeza. Decía que una tarde, mientras volvía del mercado más temprano de lo habitual, vio a Julia saliendo de nuestra casa con una expresión de sorpresa y nerviosismo en el rostro.
Mi madre escribió que en ese instante sintió un escalofrío, porque la manera en que Julia se congeló al verla y luego forzó una sonrisa le pareció completamente sospechosa. Cuando mi madre le preguntó a mi padre por qué Julia estaba en la casa en su ausencia, él simplemente respondió que ella había pasado a pedirle un favor relacionado con el trabajo. Sin embargo, mi madre no podía ignorar la sensación de que le estaban mintiendo en la cara. Las palabras de mi madre en esa página eran claras y desesperadas, reflejaban el momento exacto en el que dejó de confiar en el hombre con el que se había casado. Escribió que cada día se convencía más de que Julia no era solo una colega, sino alguien que llevaba demasiado tiempo cerca de su familia, influyendo en su esposo de una manera que la hacía sentir desplazada. A partir de ese punto, el tono de su escritura cambió por completo, y cada entrada se convirtió en una recopilación de pistas que trataban de llevarla a una verdad que no estaba lista para aceptar. Me detuve un momento para respirar y procesar lo que acababa de leer, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Si mi madre había estado segura de que Julia significaba un peligro en su matrimonio, ¿por qué nunca enfrentó directamente a mi padre con pruebas? ¿Por qué no hizo nada más que escribirlo en su diario como si se tratara de un secreto que jamás podría compartir con nadie? No podía evitar pensar que tal vez sí intentó hacer algo, pero que la situación ya había avanzado demasiado para poder revertirla. No era fácil aceptar lo que estaba descubriendo, porque en mi mente siempre había existido la imagen de mi madre como una mujer fuerte, alguien que nunca permitiría que la engañaran sin hacer algo al respecto. Pero al leer esas palabras llenas de frustración y miedo, me di cuenta de que tal vez no se trataba solo de una traición matrimonial, sino de algo mucho más oscuro que la había obligado a callar. Seguí leyendo con la sensación de que cada palabra era un golpe directo a todo lo que creía saber sobre mi familia. En una de las últimas entradas que revisé esa noche, mi madre mencionaba algo que me dejó paralizada. Cada vez que intento hablar con él sobre Julia, termina en una discusión. Me dice que estoy imaginando cosas, que soy paranoica, pero no puedo ignorar lo que veo. Anoche, mientras fingía dormir, escuché su teléfono vibrar. Vi su reflejo en el espejo cuando se levantó de la cama para contestar en la otra habitación. No quiero pensar lo peor, pero no puedo evitarlo. Algo está pasando y me estoy quedando sin tiempo para averiguar qué es. Esa frase me dejó un sabor amargo en la boca, como si pudiera sentir la desesperación de mi madre a través del papel. Había intentado luchar, había tratado de hablar, pero mi padre la había silenciado con excusas y manipulaciones. La había hecho sentir que todo estaba en su cabeza hasta que, al final, tal vez incluso ella misma comenzó a dudar de su propia cordura. Mi mente se llenó de preguntas que no podía responder. Si mi madre estaba segura de que Julia y mi padre tenían un romance antes de su muerte, ¿por qué nadie nunca habló de ello? ¿Por qué crecí creyendo que Julia apareció después de la tragedia, como un apoyo para mi padre en su dolor? ¿Quién decidió borrar esta parte de la historia para que yo nunca la conociera? Cerré el diario por un momento, sintiéndome abrumada por la cantidad de pensamientos que cruzaban por mi cabeza. Desde que tenía memoria, mi padre siempre había hablado de Julia como si fuera la persona que lo ayudó a reconstruir su vida, pero la realidad que estaba leyendo era completamente diferente. Julia no fue una casualidad en su camino después de la pérdida de mi madre. Ella ya estaba allí, moviendo los hilos desde antes, asegurándose de ocupar un lugar en nuestras vidas incluso cuando mi madre aún vivía. El descubrimiento me dejó con una sensación de vacío en el pecho, como si una parte de mi historia hubiera sido arrancada y reemplazada por una mentira conveniente. Mi madre sospechaba de algo más que una simple infidelidad. Algo en su forma de escribir indicaba que temía por lo que podía suceder si seguía investigando. ¿Y si su muerte no fue un accidente? ¿Y si alguien la silenció antes de que pudiera descubrir la verdad? Me obligué a seguir leyendo, incluso cuando cada palabra pesaba sobre mí como una losa. La imagen de mi madre escribiendo estas líneas, sintiéndose sola y atrapada en su propio hogar, me llenó de impotencia. Había pasado toda mi vida pensando que la tragedia de su muerte era un simple giro cruel del destino, pero ahora no podía ignorar la posibilidad de que alguien más hubiera estado involucrado. Y si eso era cierto, entonces significaba que la persona que había vivido con nosotros todos estos años, la mujer que fingía haberme criado con cariño, estaba ocultando mucho más de lo que jamás imaginé. Pasé la noche entera con el diario entre mis manos, sintiendo que cada página que leía me arrastraba más profundo en un abismo del que no podría salir ilesa. Las palabras de mi madre dejaban de ser simples sospechas y se convertían en pruebas dolorosas de una verdad que había estado oculta durante años. Al principio, sus escritos eran dudas llenas de angustia, pero a medida que avanzaban los meses, sus palabras se volvieron más seguras, más pesadas, como si finalmente hubiera reunido suficiente evidencia para confirmar sus peores temores. Julia y mi padre no solo tenían una relación,
sino que ésta había comenzado mucho antes de su muerte, mucho antes de que ella siquiera pensara en la posibilidad de un divorcio o de reconstruir su vida lejos de él. Cada entrada en el diario era una puñalada directa a la historia que mi padre me había contado desde que era niña, una historia cuidadosamente construida para proteger su propia imagen y para mantenerme en la ignorancia. Mi madre escribió sobre cómo encontraba pequeños detalles que la hacían dudar cada vez más, sobre cómo los horarios de mi padre dejaron de coincidir con lo que él decía, sobre cómo en más de una ocasión lo sorprendió con una mirada de culpa cuando mencionaba a Julia en sus conversaciones. Una vez, escribió sobre un perfume que no era suyo impregnado en su ropa, sobre mensajes eliminados de su teléfono y sobre facturas de hoteles que nunca pudo justificar de manera convincente. Pero lo peor no fue solo descubrir que mi padre le había sido infiel durante tanto tiempo, sino leer la impotencia en las palabras de mi madre al darse cuenta de que nadie le creería si decidía hablar. Una de las últimas entradas que encontré fue escrita solo unos meses antes de su muerte, y cuando leí lo que decía, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. He confirmed you, Ms. Piors Tamoras. Mi esposo y Julia llevan tiempo viéndose a escondidas. No sé qué hacer. No quiero perder a mi familia, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no pasa nada. Me imaginé a mi madre escribiendo esto en la soledad de su habitación, con el diario como su única vía de escape, con el miedo de que sus sospechas la consumieran por dentro mientras intentaba aferrarse a una realidad que se desmoronaba frente a sus ojos. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la última frase que escribió en esa página, una frase que parecía una advertencia, un testamento de su miedo, una súplica silenciosa que nunca llegó a oídos de nadie. Si algo me pasa, quiero que mi hija sepa la verdad. Que sepa quién es realmente Julia. Mi vista se nubló al leer esas palabras, porque significaban que mi madre no solo temía perder a su esposo, sino que también temía por su propia seguridad. Cerré el diario con las manos temblorosas, sintiendo que el suelo bajo mis pies dejaba de ser estable, como si todo lo que había creído saber hasta ese momento se estuviera derrumbando a mi alrededor. ¿Y si su muerte no fue un accidente? La pregunta me golpeó con fuerza en el pecho, llenándome de una sensación de angustia que no podía ignorar. Durante toda mi vida, crecí con la certeza de que mi madre había muerto en un trágico accidente de tráfico, que su auto había derrapado en una carretera mojada y que su muerte había sido una de esas crueles jugadas del destino. Pero ahora, leyendo sus palabras, entendí que ella ya sentía que algo malo podía sucederle, que tenía miedo de lo que estaba por venir, que sabía que había personas en su vida con intenciones ocultas que no podía predecir. No pude evitar imaginarla en esos últimos meses antes de su muerte, sintiéndose atrapada en una casa donde su esposo la engañaba, donde la mujer que se convertiría en su reemplazo ya estaba al acecho, donde no tenía a quién acudir porque la harían pasar por paranoica o celosa. ¿Y si intentó pedir ayuda y nadie la escuchó? ¿Y si trató de enfrentarlos y fue silenciada antes de que pudiera hacer algo al respecto? Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente, y con cada nueva conexión, sentí que el aire se volvía más pesado, como si el ático donde estaba sentada se estuviera cerrando sobre mí. Mi padre nunca hablaba demasiado de la muerte de mi madre, siempre evitaba el tema con la excusa de que era muy doloroso recordarlo, y ahora entendía que tal vez su silencio no era solo por tristeza, sino por culpa. Julia, por otro lado, siempre se mostraba distante cuando mencionaba a mi madre, como si la simple idea de su existencia le resultara incómoda. ¿Qué sabía Julia sobre la muerte de mi madre? Me levanté del suelo sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme, con la cabeza llena de pensamientos que no podía organizar. Si lo que mi madre escribía era cierto, entonces significaba que Julia había estado con mi padre desde antes de su muerte, que la relación que ellos me vendieron como una historia de amor nacida del dolor no era más que una mentira para encubrir una traición mucho más grande. Pero lo que me aterraba aún más era la posibilidad de que mi madre hubiera sido eliminada de la ecuación porque se estaba acercando demasiado a la verdad. Respiré hondo y me obligué a calmarme, aunque el miedo y la rabia se mezclaban dentro de mí como un torbellino imposible de contener. No podía sacar conclusiones sin pruebas, pero tampoco podía ignorar lo que acababa de leer. Necesitaba saber más, necesitaba encontrar algo que me dijera si mi madre realmente murió en un accidente o si alguien, en la sombra, se había asegurado de que nunca pudiera contar lo que sabía. Tomé el diario con fuerza y bajé del ático con una única idea en mi mente. Si había una verdad oculta en la muerte de mi madre, yo iba a descubrirla. Desde el momento en que cerré el diario y bajé del ático con el corazón latiendo frenéticamente en mi pecho, supe que ya no podía quedarme con la duda ardiendo dentro de mí como un veneno lento. Mi madre había muerto en un accidente de auto. Eso era lo que me habían dicho toda mi vida, pero después de leer sus palabras llenas de miedo y sospecha, no podía seguir creyendo en esa versión sin cuestionarla. Si realmente presentía que algo malo podía ocurrirle, si realmente dejó escrito que Julia era alguien de quien debía desconfiar, entonces no podía ignorarlo sin más.
Esa misma noche, cuando la casa estaba en completo silencio y mi padre dormía profundamente en su habitación, tomé mi computadora y decidí buscar cualquier información que pudiera confirmar o desmentir mis sospechas. Primero revisé las noticias antiguas sobre el accidente, leyendo cada artículo con atención, tratando de encontrar detalles que en su momento nadie hubiera notado. Todos los reportes coincidían en lo mismo: mi madre había perdido el control de su vehículo en una curva peligrosa y el coche había derrapado hasta chocar contra un árbol. La causa oficial del accidente era una combinación de asfalto mojado y un fallo mecánico en los frenos. Un fallo mecánico. Esa frase se me quedó grabada en la mente, como si de repente todo girara en torno a ese pequeño detalle que nunca antes había considerado importante. Si los frenos de su auto fallaron misteriosamente justo en el momento en que perdió el control, ¿realmente fue un accidente o alguien se había asegurado de que no pudiera detenerse? Busqué más información sobre el informe de la policía, pero todo parecía indicar que no hubo una investigación profunda, solo una conclusión rápida basada en las condiciones climáticas y el estado del vehículo. El siguiente paso fue revisar el historial del auto de mi madre, pero allí fue donde me encontré con un obstáculo inesperado. No había registros recientes de fallos mecánicos ni reportes de problemas previos con los frenos, lo que significaba que, si hubo una falla, ocurrió justo el día del accidente o poco antes. Fue entonces cuando mi instinto me llevó a buscar algo más, algo que de alguna manera había pasado desapercibido para todos menos para mí. Revisé los registros de los últimos servicios del coche y encontré que la última vez que mi madre llevó su auto al taller fue apenas 2 semanas antes del accidente. ¿Cómo era posible que los frenos fallaran tan poco tiempo después de haber sido revisados? La coincidencia era escalofriante. No tenía pruebas de que Julia estuviera involucrada, pero no podía ignorar que mi madre ya había señalado a esta mujer como una amenaza en su vida. Decidí que no podía seguir atormentándome con hipótesis sin fundamentos, así que hice lo único que podía hacer en ese momento: la enfrenté directamente. No mencioné el diario, no revelé que ya sabía demasiado, simplemente la observé con atención cuando nos encontramos en la cocina a la mañana siguiente. «Julia», dije con la voz lo más serena posible, aunque sentía que el corazón me martillaba dentro del pecho. «¿Recuerdas la noche en que mi madre murió?» La taza de café que sostenía en las manos se quedó suspendida en el aire por un par de segundos antes de que la bajara lentamente, posándola sobre la mesa con demasiado cuidado, como si un solo movimiento brusco pudiera hacerla estallar en 1000 pedazos. «¿Por qué preguntas eso?», respondió, sin levantar la mirada, como si ya estuviera preparando una excusa en su mente antes de que yo pudiera decir otra palabra. No me moví de mi lugar. Solo, estuve pensando en ella anoche, mentí, tratando de no dejar que la rabia y la desconfianza se reflejaran en mi tono de voz. Me di cuenta de que nunca te pregunté cómo viviste ese momento, cómo fue para ti. Por un instante, el silencio se hizo insoportable entre nosotras, hasta que finalmente se atrevió a mirarme a los ojos con una expresión que no supe interpretar del todo. «Fue un golpe muy duro para todos», murmuró, entrelazando las manos sobre la mesa, como si necesitara algo a lo que aferrarse. «Tu padre estaba destrozado. Yo intenté ayudar en lo que pude. Pero tú y mi madre no se llevaban bien». Le solté de golpe, observando cada una de sus reacciones con la atención de alguien que busca una grieta en una pared que se supone firme. Por primera vez, Julia parpadeó con un gesto de desconcierto que parecía demasiado ensayado para mi gusto. «No sé qué te ha contado tu padre, pero yo nunca tuve problemas con tu madre». «No me lo contó él», respondí antes de que pudiera seguir con su farsa. «Lo deduje por mi cuenta». Julia tragó saliva y desvió la mirada, pero ya era demasiado tarde. Sus gestos la delataban más que sus palabras. «Yo nunca quise que pasara así», susurró de repente, con una voz tan baja que casi creí haberlo imaginado. El tiempo pareció detenerse en ese instante. «¿Qué pasara cómo?», pregunté, sintiendo que mi propia voz temblaba un poco. Julia parpadeó como si acabara de darse cuenta de lo que había dicho y se apresuró a negar con la cabeza, agitando las manos como si quisiera borrar sus propias palabras del aire. «Nada, nada», se apresuró a decir, pero su nerviosismo la traicionó. «No quise decir eso. Pero yo ya lo había escuchado. Yo ya sabía que había algo más. Y ella sabía que yo lo sabía». Desde el momento en que las palabras de Julia quedaron flotando en el aire, supe que no iba a obtener una confesión directa con un simple interrogatorio. Su reacción, sus titubeos y su forma de evitar el contacto visual con cada pregunta me confirmaron que escondía algo, pero no era suficiente para acusarla de nada sin pruebas concretas. Si realmente había tenido algo que ver con la muerte de mi madre, no iba a admitirlo tan fácilmente, no sin una presión que la obligara a revelarlo. Pasé los siguientes días fingiendo que todo estaba normal, aunque cada segundo en la misma casa que ella me resultaba insoportable.
Intentaba mantener la compostura cuando me hablaba, disimulaba cuando nos cruzábamos en la cocina y me obligaba a sonreír cuando mi padre estaba presente. Pero por dentro, cada mirada de Julia, cada movimiento suyo, cada gesto que antes ignoraba, ahora me parecía sospechoso. Ella notó mi cambio de actitud y eso la hizo ponerse a la defensiva, como si sintiera que algo en el ambiente había cambiado sin que pudiera identificar exactamente qué. Fue entonces cuando decidí hacer algo que, hasta ese momento, nunca me habría atrevido a intentar. Si no podía obtener respuestas directamente, haría que ella se delatara sola. Sabía que el miedo podía hacer que las personas cometieran errores, que cuando alguien guarda un secreto demasiado grande, cualquier insinuación de que su verdad está a punto de salir a la luz puede hacer que actúe impulsivamente. Así que le solté una mentira cuidadosamente calculada, algo lo suficientemente vago como para que no pudiera saber hasta dónde llegaba mi conocimiento, pero lo suficientemente peligroso como para que sintiera que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Encontré un diario de mi madre, le dije una tarde mientras estábamos solas en la sala, observando su reacción con la calma de quien lanza una bomba y espera ver el impacto. El cambio en su expresión fue inmediato, aunque intentó disimularlo. ¿Un diario?, repitió con un tono de voz demasiado forzado para parecer natural. No sabía que tu madre llevaba uno. Me encogí de hombros con indiferencia fingida, fingiendo que era un comentario casual sin demasiada importancia. Sí, estaba en el ático, dije con un tono despreocupado mientras hojeaba una revista sin mirarla directamente. Ha sido interesante leerlo. Escribía muchas cosas sobre su vida, sobre papá, sobre ti. No necesité más que eso para ver cómo su postura se tensaba sutilmente, cómo sus dedos se crispaban sobre el brazo del sofá y cómo una sombra cruzaba su rostro antes de que pudiera controlarse. ¿Sobre mí?, preguntó con fingida curiosidad, pero con el evidente intento de obtener más información. Sí, mencionaba varias veces tu nombre, respondí con calma, sin entrar en detalles, dejándola preguntarse cuánto sabía realmente. Julia no dijo nada más después de eso, pero en los días siguientes su actitud cambió drásticamente. Comenzó a rondar por la casa más de lo normal, revisando mis cosas cuando creía que no la veía, poniendo especial atención a los lugares donde podía haber guardado el diario. Intentaba escuchar mis conversaciones cuando hablaba por teléfono y me observaba con una cautela que antes no tenía. Pero lo que realmente me hizo confirmar que tenía miedo fue la noche en que la descubrí entrando a mi habitación en plena madrugada. Me había acostado fingiendo estar dormida, pero el sonido de la puerta abriéndose lentamente me hizo contener la respiración y mantener los ojos cerrados. Sentí su presencia en la oscuridad, moviéndose con sigilo entre mis cosas, abriendo cajones y revisando con desesperación los rincones donde podría haber escondido el diario. Podía escuchar su respiración agitada, el leve sonido de las páginas pasando entre sus dedos, su frustración contenida cuando se daba cuenta de que no encontraba nada. Esperé hasta que salió de la habitación y cerró la puerta con sumo cuidado antes de abrir los ojos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Ya no había dudas. Julia estaba asustada, y la única razón por la que alguien teme que un diario salga a la luz es porque contiene una verdad que no quiere que nadie descubra. Decidí que era momento de llevar todo a otro nivel. Si con solo insinuar que tenía información ya la había hecho reaccionar así, entonces necesitaba dar un paso más para hacer que perdiera completamente el control. Al día siguiente, mientras ella preparaba el desayuno como si nada hubiera pasado, me acerqué con la misma calma con la que había iniciado el juego y le solté la frase que terminaría de romper la máscara que aún intentaba sostener. Creo que voy a llevar el diario a la policía. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera se detuvo abruptamente. Julia se quedó completamente inmóvil por unos segundos antes de girarse hacia mí con una expresión que no supe si describir como pánico o furia contenida. ¿Por qué harías algo así?, preguntó con una voz demasiado tensa para ser convincente. Me encogí de hombros, manteniendo la misma fachada tranquila que había mantenido hasta ahora. No lo sé, tal vez ellos puedan ayudarme a entender algunas cosas que mi madre escribió. Fue entonces cuando la vi romperse. No puedes hacer eso, espetó de inmediato, sin poder contenerse. Su reacción fue tan rápida y desesperada que casi sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Por qué no?, pregunté con voz neutra, observándola fijamente. Julia tardó un segundo en recomponerse, en darse cuenta del error que acababa de cometer, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se oscurecieron por un instante, como si estuviera buscando una manera de retroceder en el tiempo y borrar lo que acababa de decir, pero su propio miedo la había traicionado. No quiero que revivas el pasado, Miranda, intentó justificarse con una sonrisa forzada, pero su tono no tenía la calidez que solía fingir. No tiene sentido abrir heridas que ya están cerradas. No respondí de inmediato. Solo la observé, disfrutando en silencio el hecho de que, por primera vez,
Yo tenía el control de la situación. Su máscara se estaba cayendo. Y no iba a detenerme hasta verla completamente destruida. Las palabras que salieron de la boca de Julia fueron como un golpe directo a mi pecho, como si de repente todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones y no pudiera recuperarlo. No podía apartar la vista de ella, no podía hacer otra cosa más que observar su expresión alterada mientras intentaba recomponerse de la metida de pata que acababa de cometer. Su rostro, que normalmente se mantenía frío y calculador, ahora mostraba una mezcla de desesperación y miedo que no había visto antes, una expresión que delataba que ya no tenía forma de escapar de lo que acababa de decir. No le di la oportunidad de pensar en una excusa, no le dejé espacio para inventar una mentira que cubriera su error. En lugar de eso, di un paso hacia adelante con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, sintiendo la adrenalina recorriendo mis venas mientras la miraba directamente a los ojos con una determinación que nunca antes había sentido. ¿Protegernos de qué, Julia? Pregunté con una calma que no coincidía con el huracán que se desataba dentro de mí, con la rabia contenida que amenazaba con explotar en cualquier momento. Ella cerró los ojos por un breve instante, respirando hondo como si estuviera intentando armarse de valor para lo que estaba a punto de decir. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no tenía la misma frialdad de siempre, sino algo parecido al arrepentimiento, como si por primera vez en su vida se permitiera bajar la guardia y enfrentarse a la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. «Tu madre», comenzó a decir, pero su voz temblaba demasiado, como si las palabras se le atragantaran en la garganta y no pudiera terminarlas. Esperé, sin moverme ni un centímetro, obligándola a continuar. Ella iba a irse. Soltó finalmente, dejando que el peso de esa confesión cayera entre nosotras como una losa imposible de levantar. Fruncí el ceño sin comprender del todo lo que quería decir, sintiendo que mi cuerpo entero se tensaba ante la expectativa de su siguiente frase. «Iba a llevarte lejos», añadió en un susurro casi inaudible, como si admitirlo en voz alta le costara más de lo que podía soportar. «Tu padre no podía permitirlo». Esa última frase me golpeó como un mazazo en el estómago, dejando en mi mente un vacío de segundos en los que no supe cómo reaccionar. Durante toda mi vida, había creído que mis padres eran un matrimonio normal, con sus altibajos como cualquier otra pareja, pero nada en mi memoria indicaba que mi madre hubiera pensado en irse o en llevarme con ella lejos de mi padre. Si realmente planeaba hacerlo, significaba que la situación entre ellos era mucho peor de lo que jamás imaginé, significaba que ya no se trataba solo de una infidelidad, sino de algo mucho más profundo y oscuro que la había llevado a tomar una decisión tan drástica. Mi respiración se volvió errática, mi mente comenzó a unir piezas que antes parecían inconexas, cada una encajando en un rompecabezas que formaba una imagen aterradora. Si mi madre quería irse con urgencia, si realmente tenía planes de escapar con su única hija, entonces tenía que haber una razón de peso detrás de su decisión. Y si mi padre no podía permitirlo, como había dicho Julia, significaba que había hecho algo para evitarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía la verdad formándose en mi interior, creciendo como una sombra que no podía ignorar. «No», susurré sin darme cuenta, negando con la cabeza, aunque una parte de mí ya sabía lo que significaba todo aquello. Julia apretó los labios con fuerza, evitando mirarme directamente, pero no intentó retractarse ni corregir sus palabras. Eso me confirmó que lo que había dicho era cierto, que mi madre realmente había estado en peligro y que alguien se había asegurado de que nunca pudiera llevar a cabo su plan de escape. ¿Mi madre intentó irse y mi padre la detuvo?, pregunté con voz baja, sintiendo que las palabras apenas podían salir de mi boca sin quebrarse. Julia no respondió de inmediato, pero su silencio me dio la respuesta que necesitaba. No lo dijo directamente, no pronunció las palabras exactas, pero dejó claro que mi madre había sido silenciada antes de que pudiera hacer algo. No había sido un accidente. No había sido una simple tragedia del destino. Habían asegurado que nunca pudiera contarme la verdad. El peso de la revelación cayó sobre mí con una fuerza abrumadora, haciéndome sentir como si mi mundo entero se estuviera derrumbando bajo mis pies. Mi madre había intentado protegerme. Había querido sacarme de una casa en la que ya no se sentía segura, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Y ahora, después de tantos años creyendo que su muerte había sido un golpe cruel del destino, entendía que había sido algo mucho peor. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos, tratando de contener las lágrimas de furia y desesperación que amenazaban con desbordarse en cualquier momento. «¿Por qué me estás diciendo esto ahora?», pregunté con un nudo en la garganta, sintiendo que cada palabra salía con dificultad. Julia bajó la mirada y por primera vez, la vi dudar, la vi perder completamente el control de la situación. «Porque ya no puedes hacer nada al respecto», murmuró con un tono apagado, como si estuviera aceptando que el pasado no podía cambiarse.
Me quedé en silencio por varios segundos, observándola con una mezcla de rabia y desprecio. «Eso es lo que tú crees», dije finalmente, sintiendo que dentro de mí se encendía una determinación que no había sentido nunca antes. Si había pasado tantos años sin saber la verdad, entonces significaba que alguien había trabajado demasiado para ocultarla. Pero yo no iba a permitir que se salieran con la suya. Sabía que Julia nunca iría a la policía por voluntad propia, que no se entregaría sin pelear ni dejaría que la verdad saliera a la luz sin intentar ocultarla una vez más. Después de todo, había pasado años construyendo una historia falsa, moldeando los recuerdos de mi infancia y manipulando cada aspecto de la realidad para asegurarse de que nunca dudara de su versión. Pero ahora que lo sabía todo, que la había acorralado con sus propias palabras y que la verdad pendía de un hilo a punto de romperse, solo me quedaba un camino por recorrer. No podía ir directamente a la policía sin pruebas concretas, porque sabía que sin evidencia suficiente, mi acusación se perdería en el aire como si no tuviera valor alguno. Pero había algo que podía hacer, algo que me aseguraría de que todo se desarrollara de la manera que yo quería. Así que, sin pensarlo demasiado, tomé mi teléfono y reproduje la grabación de nuestra conversación, aquella en la que Julia, sin darse cuenta, había dejado entrever que la muerte de mi madre no había sido un accidente. El miedo en su voz, la desesperación con la que intentó retractarse de sus propias palabras, la manera en que su silencio lo dijo todo cuando le pregunté por qué mi madre quería irse, cada detalle en esa grabación era suficiente para sembrar la duda en cualquiera que la escuchara. Y había una persona en especial a la que quería enviarle esa prueba, alguien que, por primera vez en su vida, no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. Sin titubear, reenvié el archivo a mi padre. Minutos después, el sonido de su teléfono vibrando en la planta baja me hizo contener la respiración. Escuché cómo lo desbloqueaba, cómo el silencio en la casa se volvía denso, cómo la calma se rompía en mil pedazos cuando la grabación llegaba a su parte final. Unos segundos después, oí su voz llamando a Julia, su tono entrecortado por la incredulidad, su respiración agitada como si de repente se hubiera dado cuenta de que todo lo que había ignorado durante años estaba volviendo para atormentarlo. Bajé las escaleras lentamente, con el diario en una mano y el teléfono en la otra, preparándome para lo que estaba a punto de suceder. Encontré a mi padre de pie en medio de la sala, con el rostro desencajado y la mirada clavada en su teléfono, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Julia estaba a unos metros de él, con los brazos cruzados y el semblante tenso, pero ya no intentaba fingir sorpresa ni inocencia, porque sabía que no había manera de salir de esa situación sin consecuencias. «¿Qué significa esto?», preguntó mi padre, levantando el teléfono con la grabación aún en pantalla, con el sudor formándose en su frente y la desesperación reflejada en cada palabra. Julia no respondió de inmediato, pero la forma en que apretó los labios y evitó mirarlo directamente confirmó lo que yo ya sabía: no tenía forma de salir de esta. «Papá, todo este tiempo creíste que mi madre murió en un accidente», dije con voz firme, sintiendo que el temblor en mi cuerpo se disipaba con cada palabra, pero la verdad es que nunca fue así. Él me miró con una expresión que mezclaba confusión y miedo, como si mi presencia allí le confirmara que todo lo que acababa de escuchar en la grabación era real, que no era un malentendido ni una suposición sin fundamentos. «Ella quería irse contigo», murmuró, como si finalmente las palabras de Julia en la grabación hicieran eco en su cabeza. «Y alguien se aseguró de que no pudiera hacerlo», completé, sin apartar mi mirada de la suya. Julia dio un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos, como si ya viera venir lo que estaba a punto de ocurrir. «No lo entiendes. Tu madre, ella», intentó hablar, pero mi padre la interrumpió con una voz que nunca antes había escuchado en él. «¿Qué hiciste?», preguntó con el ceño fruncido, con la furia comenzando a apoderarse de su rostro. «Yo solo», balbuceó Julia, pero su lenguaje corporal gritaba lo que su boca no se atrevía a decir. Mi padre se llevó las manos a la cabeza y respiró hondo, como si intentara procesar algo que no podía asimilar por completo. «¿Todo este tiempo, todo esto?», susurró, pero su voz se quebró antes de que pudiera terminar la frase. Intentaron negarlo, intentaron decir que todo era un malentendido, que había sacado conclusiones equivocadas basándome en palabras sacadas de contexto. Julia incluso intentó convencerme de que mi madre nunca quiso irse, de que la grabación no significaba lo que yo creía, de que estaba imaginando cosas que no eran ciertas. Pero la evidencia era clara y ninguna excusa era suficiente para borrar la verdad. Esa misma noche, Julia desapareció de la casa. No sé si huyó por miedo a lo que venía o si simplemente decidió alejarse antes de que todo saliera aún más de su control, pero su partida no fue suficiente para borrar el daño que ya había causado. Mi padre, bueno, él no pudo escapar de las consecuencias de sus actos, porque después de esa noche, la policía abrió una investigación sobre la muerte de mi madre, y lo que descubrieron fue mucho más de lo que yo esperaba.
No solo habían silenciado a mi madre, no solo habían manipulado la historia para que pareciera un accidente trágico e inevitable. Julia había estado detrás de todo durante años, asegurándose de que mi padre nunca intentara confesar la verdad, utilizando su culpa para mantenerlo bajo control, para moldearlo a su conveniencia y para asegurarse de que su versión de los hechos nunca fuera cuestionada. Pero ahora, todo lo que habían construido con mentiras se estaba derrumbando, porque la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Después de todo lo que había vivido en esas semanas, después de cada revelación dolorosa, de cada mentira desmontada, de cada pregunta que durante años había permanecido sin respuesta, finalmente supe la verdad. No era la verdad que quería escuchar ni la que hubiera preferido descubrir, pero era la única que realmente importaba. Mi madre había intentado protegerme, había luchado contra algo que la superaba y había terminado pagando el precio más alto por tratar de escapar de una historia que ya estaba escrita para ella. Durante tanto tiempo creí que su muerte había sido un accidente desafortunado, una tragedia imposible de evitar, pero ahora entendía que nunca tuvo oportunidad de elegir su propio destino, porque alguien más había tomado esa decisión por ella. Me dolió más de lo que podía expresar, me rompió en formas que ni siquiera sabía que eran posibles, pero al mismo tiempo, también me liberó de la prisión de mentiras en la que había vivido toda mi vida. Siempre sentí un vacío dentro de mí, una sensación de que algo no encajaba, un instinto que me decía que la historia que me contaron no estaba completa. Ahora entendía que mi intuición nunca me había fallado, que mi madre había intentado dejarme las respuestas escondidas en las páginas de su diario, esperando que algún día yo las encontrara y pudiera ver la verdad con mis propios ojos. Nunca volví a ver a Julia después de aquella noche en la que todo salió a la luz. No sé si huyó por miedo a enfrentar las consecuencias de sus actos o si simplemente decidió desaparecer antes de que la verdad la alcanzara por completo. Lo único que supe fue que, después de que la policía comenzara a investigar con más profundidad la muerte de mi madre, ella ya no estuvo allí para tratar de defenderse ni para seguir manipulando la historia. Mi padre, por otro lado, no tuvo la misma suerte. Él intentó negarlo hasta el último momento, intentó decir que todo había sido un terrible error, que nunca tuvo la intención de lastimar a mi madre y que, si pudiera volver atrás, haría todo diferente. Pero las pruebas eran claras, la evidencia estaba allí, y la justicia no tenía interés en escuchar sus excusas. No sé si en algún momento sintió verdadero remordimiento por lo que había hecho o si solo lamentaba haber sido descubierto, pero ya no me importaba. Durante tantos años lo vi como la víctima de una pérdida devastadora, como un hombre que había sufrido la tragedia de perder a su esposa en un accidente del que nunca se pudo recuperar, pero ahora sabía que él había sido una de las razones por las que mi madre nunca pudo contar su historia. Nada podía traer de vuelta a mi madre, nada podía cambiar el pasado ni borrar lo que había sucedido, pero al menos ahora su historia fue escuchada. Al menos ahora su voz no quedó silenciada por siempre, al menos ahora el mundo sabía que no fue un simple accidente, que hubo personas que decidieron su destino sin su consentimiento, que luchó hasta el último momento por intentar escapar de una vida que ya no quería. Al menos ahora, después de tanto tiempo, la verdad salió a la luz, y aunque el dolor seguía presente en mi pecho, al menos pude darle el cierre que ella nunca pudo tener. A veces, la verdad se esconde en los lugares más inesperados, enterrada bajo capas de mentiras y engaños, esperando pacientemente a ser descubierta por alguien que se atreva a mirarla de frente. Y en mi caso, estaba en un viejo diario olvidado en el ático, esperando a que lo encontrara, esperando a que estuviera lista para saber lo que siempre había estado allí, escondido entre las páginas de la vida de mi madre. Ahora, después de todo, sé que nunca podré borrar las cicatrices que dejó esta historia en mí, pero también sé que mi madre no murió en vano. Y eso, al final del día, era lo único que realmente importaba.